Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Hoy día vamos a hacer un alto en el análisis de la situación política en el país y le vamos a echar una mirada, como siempre solemos hacerlo, a la región, a América Latina, pero sobre todo a través de la realidad de Chile, el país hermano del sur, con quien compartimos una historia común, no solamente desde la independencia en la metrópoli, sino también en las últimas décadas. Perú y Chile, de alguna manera, han sido considerados milagros, milagros económicos y sociales de los países emergentes, los países que más cantidad de pobreza han reducido, que más bienestar han creado en sus pueblos con el crecimiento económico. Sin embargo, ambos países el día de hoy están controlados por gobiernos, por ejecutivos, influenciados por corrientes marxistas, por llamarlo de alguna manera. En el caso de Chile, la diferencia es que hay una asamblea constituyente en curso que está redactando un proyecto de constitución que al finalmente definirá la naturaleza del gobierno de Gabriel Boric. Bueno, para hablar de esta situación y también de América Latina, el día de hoy hemos convocado al señor José Rodríguez Elizondo, abogado, diplomático, intelectual, periodista de larga trayectoria en el Perú, de larga trayectoria en el Perú. Él es un profundo conocedor de la realidad nacional del país. Al señor José Rodríguez Elizondo le decimos gracias, buenas tardes y gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Rodríguez Elizondo, gracias. Hola, Víctor Andrés, gracias por la entrevista. Olvidó un solo título que para mí es muy caro. Yo soy periodista del Colegio de Periodistas del Perú. Bueno, dije periodistas, ¿no? Me faltó mencionar ese detalle. Del Colegio de Efectivamente, Periodistas, de la fundación del colegio, en aquellos años. sí, sí, lo recordamos por sus artículos en la revista Caretas, ¿no? Y bueno, ahora lo leemos a través de algunos artículos en el diario La Tercera, ¿no? Y partiendo de estos criterios, quería preguntarle, ¿cuál es el futuro del gobierno de Boric considerando la constituyente o la constitución que se está redactando en la convención constituyente, que por momentos puede decirse eriza los pelos a cualquiera por su contenido colectivista, por esas reminiscencias casi soviéticas en algunos casos? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Yo creo que es la pregunta más difícil que se le puede hacer a un analista, inclusive cuando tenga ínfulas de pronosticador como las he tenido yo, y he anunciado algunas cosas, pero aquí me parece francamente imposible porque el cuadro de complejidad de Víctor Andrés es muy grande. Para sintetizarlo, yo le puedo decir que este nuevo gobierno está navegando con un aparato de geometría variable. El gobierno estrictamente tal, presidente y su gabinete, la convención constituyente y el Congreso vigente que está bajo amenaza de que desaparezca el Senado, una institución tan tradicional como el Senado chileno, de la cual han salido prácticamente la mayoría de los presidentes de la República. Bueno, ese es el estado de situación actual. Por lo tanto, pronosticar cómo le va a ir al gobierno debe ser una empresa imposible, inclusive para el propio presidente. Estar en el pellejo del presidente de la República de Chile en este momento debe ser muy complejo. Yo naturalmente, como periodista, escritor, extremista de centro, como me autodefino, yo quiero que le vaya bien, así como usted debe querer que al Perú le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, al Perú le va a ir bien. Ahora, yo creo que ambos países estamos en una situación muy coyunturalmente complicada, tal vez una de las más complicadas de nuestras historias nacionales. Yo en artículos que he escrito para La República allá en el Perú, he hablado a veces de que somos dos países que son como dos países espejos, nos estamos mirando en una situación que coincide por la crisis de los partidos políticos, porque yo creo que en el fondo de todo lo que estamos viviendo, Víctor Andrés, está una clarísima crisis de los partidos políticos.
Y es muy ortodoxo decir que los partidos políticos son el eje de la democracia representativa. Pero después de lo que hemos vivido, yo tengo que agregar que los buenos partidos políticos son el eje de la democracia representativa, porque al nivel en que han llegado en nuestros países, han conducido a la democracia representativa a una crisis muy profunda, que es la que estamos viviendo. De acuerdo. Ahora, si uno mira, digamos, desde el lado optimista, eh, cierta información internacional nos dice que, bueno, el señor Gabriel Boric es un presidente que proviene de las izquierdas, de esta izquierda que no pertenece a la historia de la concertación, es una izquierda más radical, pero ha nombrado al señor Marcel como ministro de Hacienda, un expresidente del Banco Central de Reserva, por lo tanto hay responsabilidad económica, las cosas no van a cambiar. Entonces uno tiene una visión optimista, digamos, uno podría decir, hay cierto optimismo ahí. Pero cuando uno mira lo que está pasando en la constituyente, en la convención constituyente, usted ha mencionado el unicameralismo, el intento de desaparecer el Senado, creo que ahora hubo un intento de concertar un Senado regionalista, pero que es un Senado, como digo, formal, no es el Senado histórico de Chile. Y cuando uno va mirando las cosas que se van aprobando en la convención, elección popular de los mandos de las Fuerzas Armadas, una relativización del concepto de propiedad y los contratos privados. Uno dice, la pregunta es, ¿y qué sucede si la Convención Constituyente aprueba un proyecto de constitución para el plebiscito que va contra toda la reciente historia de Chile en economía, en instituciones? ¿Cuál va a ser la conducta de Gabriel Boric? Porque no podría gobernar, no podría tener éxito su gobierno con un tipo de constitución de ese modelo, de ese calibre. Se opondrá a la constituyente, parece imposible, porque Gabriel Boric ha nacido o su historia está vinculada a la propuesta de la Asamblea Constituyente. Tan complejo como eso que usted me plantea, Víctor Andrés, y mucho más. Yo coincido en el temor, en la prevención con respecto a los textos que va aprobando la convención. Inclusive desde una revista que yo dirijo de carácter académico, Realidad y Perspectivas, que la hago con mis colaboradores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, vengo planteando desde septiembre pasado que el primer tema controversial y grave de este proyecto de constitución es terminar con la idea de la República de Chile como Estado-nación unitario. Y yo me he excusado de intervenir en todo lo que sea el resto de la problemática, le hace sistemas de gobierno, unicameralismo, bicameralismo, autonomías regionales, etcétera, porque parto de la base de que si se aprueba ese artículo primero, según el cual Chile será un Estado plurinacional, yo dejaré de vivir en el Chile que he nacido. Ya será un conjunto de naciones bajo un marco que va a ser un Estado residual, no un Estado-nación unitario. Y agrego que el Chile en el cual yo nací como Estado-nación unitario debe su fuerza, su poder, sus características de Estado entre las naciones a este soft power y a este hard power que tiene, que se va a diluir en un Estado plurinacional. Por lo tanto, Víctor Andrés, me excuso de seguirlo en la discusión sobre las características de este borrador de constitución, porque pongo el énfasis en esta definición primigenia. Chile como Estado plurinacional. Y aquí le quiero agregar algo que usted tiene que saber. Esto viene, la idea viene de Bolivia. Una idea que ha sido muy contagiosa y que ha sido teorizada por el ex vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera. Yo cuando converso con los expertos de mi país,
ellos me mencionan una serie de autores de países desarrollados que han hablado sobre los distintos pueblos que habitan las naciones, las distintas configuraciones, hay sociólogos, juristas, pero no conozco a nadie que haya leído el libro de Álvaro García Linera, que es la base de esto que estamos discutiendo, el libro Comunidad, Socialismo y Estado Plurinacional, que curiosamente lo presentó en Chile en una edición chilena. Yo le recomiendo ese libro porque ahí están las claves. Ahí, por ejemplo, este caballero plantea que ninguna constitución es necesariamente consensuada. Plantea que el Estado-Nación está prácticamente obsoleto porque hay que ir al Estado-Región, que América Latina, para que nuestros países signifiquen algo, porque no somos nada, tiene que ser una América Latina plurinacional. Y caramba, cuando yo estaba en este trance de escribir, de enseñar sobre estos temas, se produce la reunión o el proyecto de reunión RUNASUR en el Cusco, Perú. Claro. Sobre lo cual, sí, continúe, señor Rodríguez. No, sobre lo cual yo creo que usted me puede contar mucho más a mí de lo que yo le pueda contar a usted, porque me parece a mí extraordinario que este proyecto haya sido silenciado por los medios de América Latina, porque es un proyecto transnacional que se desmontó por una denuncia de los más connotados exdiplomáticos peruanos. Ahora, esta idea del Estado-región o la idea de debilitar las naciones en formación, bueno, viene de la gran tradición bolchevique. Recordemos qué hicieron los bolcheviques sobre las ruinas del imperio zarista, ¿no? Reconfiguraron el imperio ruso o el Estado pan-ruso de Pedro el Grande en lo que fue la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el día de hoy la guerra de Rusia en Ucrania tiene mucho que ver con eso, pero en fin, eso es algo muy lejano. En el Perú, Pedro Castillo también planteó la propuesta de una asamblea constituyente para instaurar una república plurinacional. Y la famosa República Aymara en el Perú, lo que haría es, digamos, fracturar el territorio, la unidad del territorio peruano para incorporarse a una especie de república de mayoritaria presencia boliviana e incluso con parte chilena y parte de la costa peruana. Esa es más o menos la idea de desmembramiento territorial de la unidad de los Estados-nación que estamos viendo en la región, ¿no? Pero partiendo de estos conceptos, yo le pregunto, un poco para volver al escenario chileno, ¿usted se imagina a Gabriel Boric? Le pregunto de esta manera, ¿se imagina el gobierno de Gabriel Boric oponiéndose a una constitución de este tipo y convergiendo con personalidades como Ricardo Lagos, Eduardo Frei, en la idea de preservar las grandes vigas maestras que han organizado la República de Chile? Sería muy difícil que nuestro presidente coincidiera en eso con los presidentes Frei y Lagos, que son presidentes socialcristianos y socialdemócratas caracterizados, porque esa es una proyección claramente revolucionaria. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque América Latina vive un momento de distracción democrática, llamémoslo así, desde que vino la gran crisis de los partidos políticos y el éxito de Hugo Chávez como el líder de los partidos bolivarianos de América Latina. Muy poca gente que yo sepa ha hecho la vinculación Hugo Chávez-Evo Morales. Países bolivarianos, países plurinacionales. Y es ahí donde yo estoy trabajando una hipótesis de trabajo según la cual Evo Morales se percibe necesariamente como el único heredero vigente o válido de Fidel Castro. Fidel Castro con su foco guerrillero que quiso hacer la unidad de América Latina con un socialismo inmediato por la vía de las armas, su heredero Hugo Chávez que lo quiso hacer por la vía de la elección más o menos manipulada y con el lema del país bolivariano, le cambió el nombre a Venezuela,
después el Grupo de Puebla, y yo trato de ponerme en el pensamiento de Evo Morales, que para mí es un político muy astuto, no ilustrado, pero muy inteligente. Y él por descarte ha dicho, bueno, ¿y quién debe liderar este proyecto que viene desde Fidel Castro? No está Hugo Chávez, Nicolás Maduro no califica, Daniel Ortega menos, en el Grupo de Puebla, Argentina tiene un dualismo de poder que prácticamente inmoviliza a su presidente. Brasil, dejémoslo fuera por el momento mientras esté Bolsonaro. Dígame usted, Víctor Andrés, ¿quién queda vigente como líder de una Bueno, organización supranacional? claro, casi como por descarte es el señor Evo Morales, ¿no? Y le Y agrego un mire, dato curioso. Fidel Castro tenía a Regis Debray como su teórico. ¿A quién tiene Evo Morales? Regis Debré está todavía operando, como se dice, a pesar de los años, cerca de Evo Morales. No, no, le digo el equivalente a Regis Debray es García Bueno, Linera. bueno, Tenemos sí, bueno, entonces un líder carismático y un teórico, el que pone las tesis por escrito, que en el caso de Fidel Castro fue Regis Debray y en el caso de Evo Morales me parece a mí que es García Linera. claro, usted menciona a Regis Debré por el vínculo del político, del caudillo con el intelectual, ¿no es cierto? Exacto, la relación Eso es, caudillo-intelectual. claro, y digamos, eso sí es una apreciación muy interesante, muy aguda, me parece, porque eso no existe, por ejemplo, en los líderes chavistas, en Maduro, o en el equipo chavista de Venezuela, tampoco en Nicaragua, ¿no es cierto? Tampoco existe en el caso de los chavistas peruanos o de los seguidores del Foro de Sao Paulo. Esta relación, García Linera sí está organizando un relato que, bueno, está teniendo efectos en Chile, está teniendo efectos en el Perú. Lo que sucede en el caso de Perú, señor Rodríguez Elizondo, es que falla en algo el análisis del señor García Linera o las perspectivas de Evo Morales con respecto al Perú. Es cierto, el Perú es una sociedad de mayorías andinas, pero las mayorías andinas son migrantes. La principal ciudad andina el día de hoy es Lima. Los Andes han tomado Lima y han arrinconado a la Lima criolla. Y todo Lima es mercados, mercados emergentes, mercados populares, mercados informales, esa famosa informalidad que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso el señor Evo Morales no pudo hacer la reunión de RUNASUR el 21 de diciembre pasado en el Cusco. Él quería hacer una reunión muy simbólica en la capital del imperio de los incas. No lo pudo hacer por la resistencia nacional. Le comento, es un poco para seguir dialogando, ¿no? Sí, es una explicación que usted me enriquece porque yo simplemente recibí la información de estos 10 ex cancilleres y ex vicecancilleres encabezados por el connotado ex canciller Wagner, Alan Wagner, que hubo una declaración de ellos que me conmovió profundamente porque yo los conozco. Sé que son diplomáticos del más alto nivel, por lo tanto capté de inmediato la importancia de lo que ellos estaban planteando. Con lo cual, necesariamente, yo lo vi así, además con los datos que usted me plantea, fue lógico que fracasara la reunión del Cusco. Pero después vino un episodio más curioso aún, que fue la entrevista, que esa sí que la vi en directo del presidente Castillo con Fernando del Rincón, en CNN español, Efectivamente, en la efectivamente. cual de repente yo, para mi sorpresa, escucho al presidente peruano diciendo que él endosa el tema mar para Bolivia, pero que como él no lo puede definir, convocará un referéndum para que lo decida el pueblo. Y yo dije, pero ¿qué está pasando acá? Dije, porque naturalmente se entendía que iba a ceder mar peruano para Bolivia. No, sí, sí, Y, mire, y la vicepresidenta de él después aclara que no era mar peruano, sino que era el mar chileno. no, Entonces, no, mire, lo cierto es que el presidente Castillo, por momentos, parece más boliviano que peruano. Yo le comento, los presidentes peruanos suelen
celebrar las victorias nacionales de la selección, porque el fútbol aquí es una de las muestras más impresionantes de cómo se ha ido armando la peruanidad en las últimas décadas. Ricos, blancos, pobres, andinos, costeños, todos los humores y todos los colores se unen detrás de la selección. Es algo diferente, es importante para la sociología. Pero el único presidente que no lo he visto celebrar la clasificación del Perú a la repesca es al señor Castillo. Al señor Castillo. Y por otro lado, el señor Castillo usa el liquiliqui. No sé si usted conoce este vestuario que suele usar Evo Morales, el liquiliqui, este vestuario llanero, venezolano. Es un terno especial, no es el terno, no es el traje protocolar, sino es una especie de terno sin corbata con, con cuello cerrado. Bueno, eso también lo usa Castillo. Castillo se ha sacado el sombrero, pero no abandona el liquiliqui como quien diciendo, pueden haber cambios, puede haber retrocesos, pero seguimos en la ruta. Y usted, mi amigo Evo Morales, es el líder. Es evidente que es certero lo que usted está diciendo, señor Rodríguez Elizondo. Sí. Bueno, yo me acuerdo de Evo Morales recién elegido cuando viajó a Europa con su chompa de lana y fue muy simpático verlo en medio de todos los protocolos diplomáticos en ese atuendo. Pero en definitiva, él elaboró un estilo propio con una chaquetilla Mao, más bien con bordados andinos, que es la que le estoy viendo actualmente al presidente Castillo. O sea, Bueno, ese es el impuso un conocido. estilo. También, puede también asemejarse a la chaqueta maoísta, pero es el liquiliqui venezolano, No sé, yo ¿no? conozco el liquiliqui venezolano, que es un poco parecido al uniforme de los navales de verano, ¿no? Sí, pues, Yo algo entrevisté diferente. una vez a Carlos Andrés Pérez cuando estaba con su liquiliqui blanco, impecable, parecía un cadete naval. Pero es otro el estilo de andino, de chaqueta andina, que es de una diseñadora muy conocida, el que usa Evo Morales. Bueno, Tengo entendido que es una diseñadora peruana. bueno, qué interesante. En todo caso, desconocía ese detalle, ese detalle tan preciso que usted plantea, pero quiero plantearle que continuemos conversando sobre lo que usted señaló y que me parece interesante subrayar. Chávez, la crisis de los partidos políticos, o sea, el chavismo, el ascenso del chavismo al poder está asociado a la crisis de los partidos políticos históricos en Venezuela, ¿no es cierto? Algunos entendieron que eso era una cosa muy particular de Venezuela, pero de alguna manera la emergencia de todos los proyectos del Foro de Sao Paulo se está produciendo sobre el derrumbe de los tradicionales sistemas de partidos que mal que bien venían organizando la democracia del sistema republicano en América Latina. ¿Qué comentario le merece esta idea, esta imagen general? Es muy interesante, Víctor Andrés, porque pocos han reparado en que la crisis de los partidos políticos de América Latina tiene un núcleo en Venezuela, un país donde se había desarrollado lo que parecía un bipartidismo ejemplar que sostenía la democracia del país más rico de América Latina. Y eso me ha hecho recordar últimamente conversaciones del exilio con un gran amigo mío que fue canciller, Enrique Silva Sima. En nuestra correspondencia, él me decía, porque él estaba exiliado en Caracas, me decía, mira Pepe, yo estoy sufriendo mucho porque veo que los venezolanos están farreando la democracia. Esto era en la época de la alternancia Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, que después venía Rusinchi. Y lo tengo en mi archivo porque lo he exhumado para investigar desde dónde viene esta crisis de los partidos políticos. Y cuando yo percibo que este viejo amigo, que era un hombre muy sabio, decía esto a esa altura del partido, ¿no? Tan temprano, que venía una crisis de los partidos políticos en Venezuela y después vino en toda América Latina, porque lo nuestro fue especialmente curioso porque la transición democrática chilena con la concertación gobernante produjo los mejores indicadores de desarrollo socioeconómico de Chile. Y es ahí donde uno percibe que la profesionalización de los políticos
los hizo descuidar la labor principal de un político, que es estar en contacto real con la ciudadanía y no en contacto a través de los medios, a través de las redes, poner una especie de valla de infranqueabilidad con respecto a sus personas. Entonces muchos políticos despachaban desde sus oficinas, se olvidaron de sus lugares, de sus territorios, de sus circunscripciones. Se dedicaron a llenar el Estado con sus amigos, para conseguir una especie de votación personalizada. Es decir, nuestros políticos hicieron una gran gestión del país político, del país económico, pero se olvidaron de que tenían que darle un sustento democrático y de alternancia, no solo con otros partidos, sino que con generaciones. Y aquí viene el impacto. Lo que estamos viviendo en Chile, Víctor Andrés, es un quiebre generacional. Aquí ya no se trata de que sean muy jóvenes los que están gobernando, se trata de que hay una especie de zanja, de vacío entre nosotros, los viejitos, y ellos. Ahora, permítame ahí interrumpirlo, señor Rodríguez Elizondo. Eso no tiene que ver con que las fuerzas democráticas de América Latina, de la región, de alguna manera, luego de que se cayera el muro de Berlín, dejaron los temas ideológicos, los temas culturales y también los temas organizativos a un costado y se dedicaron, como usted dice, a la política mediática, a la política de las comunicaciones. Yo recuerdo en el Perú, señor Rodríguez Elizondo, política significaba organizar a la Federación de Panaderos, a la Federación de Mercados, a la Federación de Estudiantes. Y para hacer eso necesitabas relatos, necesitabas ideología, cultura, escuelas de formación. Todo eso se dejó a un lado. Y los únicos que continuaron con esta lógica de la política son los partidos o las corrientes adscritas al Foro de Sao Paulo. Y los resultados lo estamos viendo en todos lados. Bueno, esta es una conversación fascinante para mí porque me hace recordar los viejos políticos tipo Haya de la Torre. Haya de la Torre con sus 12 apóstoles formando cuadros, la casa del pueblo, los jóvenes apristas, las generaciones jóvenes. Este anciano Haya de la Torre sucedido por Alan García, o sea, saltándose generaciones, pero porque estaban formados. Yo conocí a la gente de la generación de Alan García. Eran realmente tipos que habían hecho su doctorado en política en la Casa del Pueblo. Grandes lectores, consumían libros, o sea, no solamente leían periódicos y leían redes como los muchachos que quieren hacer política, eran grandes lectores y por lo tanto... Y escribían libros. Efectivamente, ¿no? Alan García tiene unos 8 libros legítimos, no libros de esos que le hacen los secretarios, los jefes de gabinete. Alan García tiene incluso una novela que es muy particular. Yo conocí también, estuve en el periodo de Fernando Belaúnde, que también tenía un gran carisma y una gran capacidad para proyectarse hacia los jóvenes militantes de su partido. Por algo, aunque el gobierno no fue muy exitoso el de él mantuvo viva la llama de la democracia dentro de un partido. Conocí al Tucán Bedoya, García Bedoya, que murió como de 100 años, ¿no? Entonces, yo veía ahí un germen de un gran sistema político democrático que desgraciadamente llegó hasta el año 92, ¿no? Sí, ahora, pero detrás de eso, porque también algo parecido ha sucedido en Chile, señor Rodríguez Elizondo. Chile, digamos, cuando uno hablaba de la República Chilena, la democracia chilena, uno hablaba de la concertación y de la fortaleza de sus partidos. O sea, era un sinónimo de un sistema político partidario estable, ¿no? Ahora, eso no tiene que ver con que las fuerzas democráticas abandonaron la reflexión ideológica, la reflexión cultural. Mire, los nuevos marxismos, las nuevas izquierdas, lo que se llama el neomarxismo,
empezó a organizar relatos prácticamente en todas las áreas del mundo, en temas de derechos humanos, en temas de medio ambiente, y así sucesivamente. Mire, eso me dejó impresionado cómo los muchachos de Chile marchaban pidiendo una educación inclusiva, no obstante que Chile tenía el mejor sistema educativo del continente según todos los rankings de la región. Yo no podía entender, ¿no? Bueno, es que aquí viene el fenómeno que los marxistas llaman de la dialéctica, que yo lo sintetizo diciendo que es el concebir la política no como algo estático, sino como un fenómeno en movimiento, un proceso, que no se detiene en un momento para dar paso a otro momento. Alan García, yo le escuché personalmente decir que lo que le hacía falta al Perú era una concertación, o sea, veía como modélica a nuestra concertación de partidos por la democracia. Y nuestra concertación de partidos de la democracia fue modélica hasta cierto nivel, el nivel en el cual los políticos se entusiasmaron consigo mismos y se ensimismaron y se empezaron a autoprivilegiar. Y en vez de la dieta tradicional que nace como una especie de concesión a la necesidad de que todos participen en la política y no solo los millonarios, de la dieta pasaron a los grandes sueldos, los mejores sueldos de Chile, los de los parlamentarios, granjerías anexas a lo mismo. Por lo tanto, la ciudadanía empezó a verlos como una clase para sí y no como una clase para servir a la ciudadanía. Y es ahí donde en ese vacío de percepción de la clase de los políticos como servidores del pueblo, llegan las nuevas generaciones, llegan rompiendo o para llenar este vacío, lo que les parece un vacío. Y es por eso que aquí nosotros en Chile tenemos esta ruptura generacional que además tiene como anexo un fenómeno muy propio de Chile, que es los 17 años del exilio. Mi generación vivió 17 años fuera de Chile. Yo fui exiliado. Yo viví 10 años en el Perú. Cuando se inicia el proceso de transición a la democracia en Chile, se produce un fenómeno muy notable. Vuelven los viejos dirigentes políticos a ocupar los cargos de gobierno. Es decir, hubo una generación, 17 años, que llegó a cargos subalternos y no a cargos de continuidad de gobierno, y ahí tuvimos la gloriosa excepción de un primer presidente, Patricio Aylwin, que fue un verdadero estadista y que se preocupó de este fenómeno. Pero el fenómeno comenzó a desgastarse por la profesionalización y ensimismamiento de la clase política, hasta llegar un momento en el cual hemos tenido 2 presidentes que llenaron 4 periodos. No surgían nuevos líderes. ¿Por qué? Porque los nuevos líderes estaban en la calle. Vino el fenómeno de la calle. Los jóvenes hablaban de que la verdadera política se hacía en la calle. Y la calle tomó una dimensión mitológica. Yo escuchaba esos discursos y la calle y las redes sociales, y sin que nos diéramos cuenta los viejitos, la política se empezó a hacer al margen de los políticos tradicionales. Yo creo que ese es el fenómeno que nos ha pasado en Chile y posiblemente en el Perú. En el Perú en menor medida, ¿no? En el Perú hay hechos del azar. Por ejemplo, si en la segunda vuelta hubiese habido un candidato diferente a la señora Keiko Fujimori, probablemente no ganaba el señor Castillo. El antivoto de la señora Fujimori era muy fuerte. En el caso de Chile, digamos, el triunfo de Boric es expresión orgánica de un proceso social y cultural. Pero déjeme preguntarle algo un poco ya como un tema final, señor Rodríguez Elizondo. Colombia está avanzando a unas elecciones generales, las encuestas indican que Petro va primero, Gustavo Petro, el candidato más vinculado al Foro de Sao Paulo. Claro, probablemente en una segunda vuelta, una alianza del centro y la derecha tiene enormes posibilidades de evitar el triunfo de Gustavo Petro, pero todo esto nos obliga a echarle una mirada de conjunto a la región. Si yo le preguntara, ¿cómo ve usted a la región, a Sudamérica, en los próximos años? Hubo una época en que uno decía, en América Latina y en América del Sur solo hay dictaduras militares. Luego
uno decía, no, ya se fueron todas las dictaduras militares, ahora hay democracias, sistemas republicanos. Y de pronto pareciera que estuviéramos a punto de decir, en América del Sur, en América Latina, la mayoría de los gobiernos están vinculados al Foro de Sao Paulo. ¿Cómo ve usted el escenario de la región, señor Rodríguez Elizón? Me hace recordar el dicho de los izquierdistas, socialistas y comunistas españoles en la época posterior a Felipe González, cuando decían, contra Franco estábamos mejor. Es decir, en la actual situación en la cual tú, después de pasar por este momento estelar de solo una dictadura en la región, porque todos los demás tenían democracias más o menos perfectas, más o menos imperfectas, estamos hoy día en una especie de vuelta de carnero. Estamos volviendo a la época de las dictaduras que ya no son dictaduras militares porque no pueden serlo. La Guerra Fría era el gran pretexto de las dictaduras militares. Así Son es. dictaduras elegidas, son dictaduras en la cual llega el gobernante con talante dictatorial, cambia la constitución, monopoliza todo el poder con su sistema de gobierno, establece una guardia pretoriana. En el caso de Venezuela, que es un caso paradigmático, deja de tener un ejército profesional para tener un ejército personal, un ejército del dictador. Y todo esto va confluyendo en la baja de popularidad, para llamarlo de alguna manera, de la democracia. Es decir, las estadísticas, las encuestas que se hacen sobre el talante político en América Latina, yo me refiero al Latino Barómetro, entre otras, muestran una baja alarmante de la adicción de los ciudadanos al sistema democrático. Entonces estamos viviendo un momento especialmente grave porque antes por lo menos decíamos, bueno, en Estados Unidos por lo menos nunca va a haber una dictadura. ¿Qué pasó con el gobierno de Trump? ¿En qué momento estuvimos que nos salvamos de un Estados Unidos dictatorial protegiendo a todas las dictaduras que pudieran darse en la región? Pero, digamos, en el caso de Trump han habido formas y excesos presidencialistas, pero era imposible, parecía inviable que eso pudiera alterar la fuerza y el equilibrio de las instituciones. Al final, mire cómo se produjo el desenlace, ¿no? En el caso de América Latina, más bien lo que estamos son, Weber diría, democracias plebiscitarias, si no me equivoco, ¿no? Es decir, caudillos que subordinan, quiebran las instituciones, pero por otro lado, una de las preguntas es, las Fuerzas Armadas también aparecen distantes de estos procesos, ¿no? Ya no intervienen en el proceso político y social como lo hacían antes, porque un poco que dicen, esto es un asunto de civiles. Ya no tenemos enfrente nuestro guerrillas, ¿no?, que cuestionen el orden constitucional. Esto es un asunto de civiles. Los civiles deben resolver. Hay algo de eso también en la situación. Bueno, ese planteamiento suyo, Víctor Andrés, plantea el tema más importante y el más soslayado por todos los civiles de nuestros países. El tema militar. Cuando Chile, por ejemplo, aprueba vía convención constituyente la plurinacionalidad, yo me pregunto, ¿a qué diplomáticos y a qué expertos en temas militares consultaron? Porque cuando un país dice paso de ser un Estado-nación unitario a un Estado plurinacional, lo primero que yo pienso es que se debilita ese Estado, con tendencias a la fragmentación, por último. ¿Y quiénes son los que más saben de eso? Los expertos en política exterior y los expertos en disuasión, los que están encargados de que el país no tenga enemigos y tenga amigos, y los que están encargados de que el país no se fragmente, no se divida. Bueno, yo creo que no sé de alguien que haya consultado a alguien en esos dominios. Y eso me hace recordar por la vía anecdótica, porque yo creo que es lo más claro, es lo que yo hago con mis alumnos, ¿no? Decirle las cosas en vivo y en directo, pero con personajes de la vida real. Yo aprendí que había que conocer a los militares cenando en mi casa con JJ Torres. ¿Recuerda usted quién fue JJ Torres?
No, exactamente. Ilústreme, por favor. Sí. JJ fue un militar dictador de Bolivia de carácter progresista, se le llamaba un discípulo de Velasco Alvarado en Bolivia, de la escuela velasquista, que fue golpeado por otro militar y se fue al exilio a Chile. Bueno, y por diversos motivos llegó a mi casa, estuvimos cenando con varios próceres políticos que querían conocer a un militar de verdad, porque yo estaba en esa época en el gobierno de Salvador Allende y había una conciencia muy clara de que los civiles no conocían a los militares. Por lo tanto, el objetivo de esta cena con JJ Torres era que él nos contara cómo eran los militares políticamente hablando. Él nos dio una gran charla sobre cómo había llegado a ser militar y en un momento, y esto lo recuerdo porque lo anoté, en el momento en que yo me metí a la academia militar, me dijo, se cerró una puerta por los dos lados, por el lado de los civiles y por el lado de los militares. Y al término del almuerzo, después que nosotros conversamos con él, nos miró con cierta sorna y nos dijo, ustedes no nos conocen a los militares. Bueno, eso me sirvió mucho a mí en lo personal para escarmentar, porque cuando uno ha sido víctima de un golpe militar como fuimos los chilenos, uno no tiene que pensar en términos de estos tipos que hay que combatirlos para siempre, uno tiene que pensar por qué hicieron eso. Y para mí el tema fue estudiar la institucionalidad militar en el exilio, conocer militares. Como funcionario de Naciones Unidas tuve acceso a ellos a un nivel alto, director de la Academia Militar de Zaragoza. Como periodista en el Perú, tuve amigos del nivel de Edgardo Mercado Jarrín, uno de los militares históricos del Perú, con el cual aprendí geopolítica. Con Javier Pérez de Cuéllar aprendí diplomacia. O sea, vea usted la escuela peruana que yo tengo, ¿no? Es muy, muy interesante porque eso me sirvió para llegar a Chile, recuperar mi país sin ningún rencor y más bien con el afán de conocer militares. Y conociendo militares, yo puedo decirle a ustedes que ellos están en un problema tan grave como el de los civiles democráticos hoy día. Los civiles demócratas estamos temiendo porque nuestro país se fragmente, porque entre en una órbita que no es deseable para nadie. Y los militares saben que ya pasó la época de la Guerra Fría en que ellos tenían un enemigo estratégico, que había que estar con Occidente, porque son formados en la tradición de la democracia liberal. Por lo tanto, yo creo que ellos están en un problema muy grave y sobre todo porque en la conmoción que hemos tenido no se han sentido bien tratados, especialmente la policía uniformada en Chile y también, obviamente, los militares. Tal vez nuestro presidente Boris, que es un joven inteligente, hoy día se da cuenta de que no es viable maltratar militares y mantener al mismo tiempo la seguridad nacional, maltratar carabineros y mantener al mismo tiempo la seguridad en las calles. Son los grandes dilemas que nos pone la vida misma. La teoría es una cosa, los libros son una cosa, pero la vida misma nos está enseñando, espero que también a nuestro gobierno actual. Le agradezco infinitamente, señor José Rodríguez Elizondo, por estas reflexiones, por esta interesante conversación. Ojalá existieran este tipo de diálogos con frecuencia, porque entonces la América Latina, los peruanos, los chilenos, tendríamos mucho más insumos que consumir para hacer una buena política, una buena comunidad política. Yo le agradezco infinitamente y que este primer diálogo sea el inicio de varios en el futuro. Muy agradecido, señor José Rodríguez Elizondo, por esta conversación. Yo le agradezco a usted, Víctor Andrés, porque ha sido muy grato tener una entrevista que no sea una especie de combate por quién tiene la razón, una conversación, ¿no? Porque también el periodismo está sufriendo ese problema, ¿no? De la época agria. Así es, bueno, eso es parte, es una secuela de la Guerra Fría, de las polarizaciones ideológicas. Nos olvidamos que la conversación es un método antiguo que inventaron los griegos para aproximarse a la verdad. Así es. Así es, pues se lo agradezco. Muy bien, señor José Rodríguez Elizondo.
Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.